Paz del Señor, querida iglesia. Es un gusto de volver a estar acá un día jueves, esperando que el Señor nos pueda hablar en esta tarde. Cuánto se echa de menos el no poder juntarnos. Increíble. Ya ha pasado casi más de un mes, ¿no es cierto? Pero creemos que estamos en la voluntad de Dios y que Dios tiene un propósito con este mundo y obviamente con nosotros, su iglesia. El tema que vamos a tratar hoy día, recuerden que es el discipulado que solemos tener los días jueves en el templo central y está enfocado para aquellos hermanos recién convertidos, aquellos que quieren bajar a las aguas, que son candidatos a bautismo, los hermanos que vienen de otras iglesias, de otros países, que se quieren integrar a nuestra iglesia. Les pedimos que hagan este curso, ¿no es cierto?, para poder estar ok con las diferentes doctrinas. Y tu hermano, que ya hace tanto tiempo estás asistiendo y eres fiel al Señor, obviamente hay que estudiar la palabra, siempre alimenta nuestro corazón y nuestra fe. Y el tema de hoy día tiene que ver con cuidar nuestra santidad. Sí, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1, y ahí habla de una tremenda enseñanza. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Lea los versículos anteriores. Es promesa de que Dios va a estar con nosotros. Es promesa de que el Padre nos va a recibir. Aleluya. Es promesa de que vamos a ser sus hijos o sus hijas. Bueno, basándonos en esas promesas que nos recuerda el apóstol Pablo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, qué palabra tan antigua. No la ocupamos a diario, no es parte de nuestro lenguaje aquí en Chile, pero es parte del cristianismo, es parte fundamental de la iglesia, del pueblo de Dios. Y el uso que le daban a esta palabra era muy bella. Sí, acabamos de leer uno de sus significados. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es uno de los significados de la santidad. Cuando nos hemos acercado a Dios, cuando le hemos pedido perdón por nuestros pecados, cuando le hemos recibido en nuestro corazón, su sangre, la sangre que Cristo vertió por nosotros en la cruz, nos santificó, nos limpió, nos purificó. Aleluya. Pero también la palabra santidad significa, significa consagración, significa tomar algo, ponerlo aparte para un uso exclusivo, y en este caso, para Dios. Sí, en Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, santificaban terrenos, santificaban, bueno, el tabernáculo y todos los muebles, los utensilios en el templo también. Se santificaban a personas. ¿Qué significaba eso? No solamente que se limpiaban, sino que eran consagradas para Dios, consagradas para el uso exclusivo para Dios. Aquí entonces tenemos este primer significado, que es ser limpiado, ser puro, ser santo, para que Dios pueda estar en nosotros, para que Él nos pueda recibir y para que seamos sus hijos. Así que habla, y acabamos de leer, que esta santidad se puede perfeccionar. ¡Qué raro! ¿La adopción se perfecciona? ¿La vida eterna que Él nos ha dado se perfecciona? Esto que leíamos, ¿no es cierto?, hace 2 jueves atrás, esto de que el pecado no nos domina, ¿eso es gradual también? Oigan, todas las victorias, beneficios, regalos que nos dio Jesús en la cruz, se reciben al acto, en la totalidad, completamente. Cuando Él nos adoptó como sus hijos, no es que hoy día yo sea hijo un 20% y mañana, según como me porte, voy a ser un hijo un 22%, un 30%. No, yo hoy soy igual de hijo que ayer y que mañana. Esto de ser justificados,
declarados inocentes. No significa que en un mes más, dependiendo de lo que yo haga, voy a ser más inocente ante Dios. No, es una promesa de que hoy, aleluya, por haber aceptado a Jesús como mi Salvador, por reconocer de que es el Hijo de Dios, por haber creído que Él resucitó, ya soy declarado inocente. Aleluya, a los ojos de Dios en Cristo Jesús. Así tal cual la vida eterna. O estoy pensando en la llenura del Espíritu Santo. Cuando Él me llena, aleluya. No es que sea algo gradual o su morada en nuestro corazón, ¿sabes, Paul? En 2 años más, ahí voy a estar en su totalidad en tu corazón. No, desde el día de nuestra salvación, Él vino a morar completamente, enteramente, aleluya, como Espíritu Santo. Pero de todas las grandezas que nos dio el Señor en su cruz, en su resurrección, la santidad es el único beneficio, por decirlo así, el único regalo de la salvación, si lo podemos decir así, que se debe cultivar, que se debe trabajar, que se debe cuidar. Y aquí acabamos de leer entonces que se debe perfeccionar. Así que el tema de hoy se trata justamente de eso. ¿Qué hacer para que nuestra santidad se pueda desarrollar, se pueda perfeccionar, pueda aumentar de limpieza en nuestro corazón? Y sabes, Él nos ha dado una herramienta y es venciendo nuestras tentaciones. Sí, cuando tú vences tus tentaciones, la santidad empieza a desarrollarse en tu vida, empieza a afirmarse más en tu vida. Y desde ya tienes que saber que el trabajo de cuidar y desarrollar y de perfeccionar la santidad es toda la vida. El día cuando Cristo venga por su iglesia y nos encontremos con Él en el aire, aleluya. Ahí dice que seremos transformados, que seremos semejantes a Él. Aleluya. Así que está establecido y hay una cita que vamos a leer al final donde declara de que si vencemos todas las tentaciones, algo va a ocurrir con nuestras vidas, un tremendo regalo de parte de Dios. Bien, entremos en el tema entonces. En primer lugar, para que tú puedas vencer tus tentaciones, tienes que entender que la tentación no es pecado. Usualmente el adversario nos engaña de esa manera. Cuando somos tentados, claro que desagrada. De hecho, vamos a leer que a Jesús también le desagraba, que era como un sufrimiento y claro, uno se siente como cochino, sea el índole de la tentación. Pero ¿sabes por qué estamos tan convencidos de que no es pecado? Porque Jesús fue tentado, aleluya, y murió inocente en esa cruz. El inocente llevando los pecados, ¿no es cierto?, de aquellos que éramos declarados culpables. Tengo allí una cita en Lucas, capítulo 4 y versículo 1 y 2, que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Oh, fíjense. En Mateo, hablando de esto mismo, ¿no es cierto? Mateo pone la palabra que fue tentado por el tentador. Ese es otro de los nombres de nuestro adversario, el diablo, el tentador. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ustedes saben que aquí se menciona del versículo 3 al 12 3 diferentes tentaciones, pero lo encuentro muy interesante que en el versículo 13 dice que acabó toda tentación. Jesús experimentó toda tentación. Así que te comprende, te entiende. Recuerden que
Él entró al lugar santísimo como el sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. Y una de las razones de ser nuestro sumo sacerdote es que él en su vida terrenal, todo lo que vivió, todo lo que experimentó, todo lo que aprendió, fue no solamente la gran importancia de morir por nuestros pecados en la cruz, sino que también vivir en carne propia. Ese Dios que habitaba en lo invisible, ese Dios creador de todas las cosas, ahora experimentaba con el mismo cuerpo que nosotros nuestras realidades. Él tuvo hambre, dice que tuvo sed, recuerden que fue traicionado, le tocó caminar mucho, ser un buen carpintero al inicio, ¿no es cierto? Puedo mencionar todas lo que él vivió, exactamente lo que tú y yo hemos vivido. Y en cuanto a las tentaciones, también, toda tentación, toda tentación. Y dice que se apartó de él por un tiempo. Y eso a mí me habla entonces, porque los evangelistas no nos mencionan que después volvió a ser tentado. Tal vez en la oración del Getsemaní, pero no es tan explícito. Pero si aquí dice que se apartó por él por un tiempo, sin duda que en su ministerio él varias veces más fue tentado. La cita que tengo allí en pantalla, por favor, leámosla también. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué hermoso, ¿no? Sino uno que fue tentado otra vez en todo, según nuestra semejanza. ¡Aleluya! ¡Qué increíble el Salvador, el sumo sacerdote que tenemos! Así que si hay alguien que está escuchando, viendo este discipulado, este estudio bíblico y está sufriendo con las tentaciones, tienes que saber que Él vivió tus tentaciones. Pero ¿cómo termina el versículo? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros hemos sucumbido, nosotros hemos pecado, pero Él venció. Él venció. Así que esta enseñanza de Jesús a mí me habla de que el ser tentado no es pecado. No es pecado. Ya vamos a entender lo que es la tentación. Tengo una cita más allí. Hebreos 2 y versículo 18. Pues en cuanto él mismo, y ahí estaba lo que yo les decía hace un rato atrás, padeció siendo tentado. Si es un sufrimiento. Queremos agradar a Dios. Queremos cuidar su presencia en nuestras vidas. Nos queremos desarrollar y perfeccionar en la santidad. ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos? Todos los pecados, ¿no es cierto? No solamente dañan nuestra relación con Dios, sino con los que nos rodean, con nuestras propias familias. Así que es un padecimiento cuando estamos siendo tentados. Pero que dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya, aleluya. Bien, lo otro que debemos entender de que Dios no tienta a nadie. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo creo que aquí tal vez se produce un poco de confusión, porque leíamos anteriormente que el diablo, ¿no es cierto? Que Jesús fue tentado por el diablo. Y aquí estamos leyendo de que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí, si bien es cierto, cuando estamos siendo tentados, todo pasa por el designio de Dios. No hay nada que vaya a ser el adversario sin que nuestro Dios lo sepa y lo autorice. Dice el versículo 14, ¿de dónde nace entonces la tentación? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí cuando necesitamos tener
un buen diccionario de castellano. Tener en el celular, por ejemplo, varias versiones de Biblias. Porque una vez uno de nuestros pastores nos contó que en su congregación, y no voy a decir qué congregación fue, pero en reunión de oración, una hermana que amaba tanto a uno de nuestros pastores le pedía al Señor: Señor, bendícelo, ayúdalo, dale mucha concupiscencia. Y cuando lo escuchó el colega, dijo: no, 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 por favor, Dios, no respondas a esa petición. Puede ser que la palabrita suene bonita, pero tiene un significado horrible. ¿Qué dice el 15? Entonces la concupiscencia. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Ahí lo tengo escrito. Es codicia, es deseo ilegítimo y desordenado. Sí, nosotros podemos tener un buen deseo, un deseo intenso, pero cuando es por cosas que desagradan, que odia a Dios, ahí entramos en lo que es la concupiscencia, codicia, deseo ilegítimo, desordenado, intenso deseo. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que francamente, versículo 16, perdón, amados hermanos míos, no erréis. Así que francamente, ¿de dónde emerge la tentación? Nunca le echemos la culpa a Dios. Y a veces metemos demasiado al adversario en nuestras vidas cuando él tal vez... Aquí habla claramente que la tentación nace de nuestra vieja naturaleza. Recuerden que así lo enseñó el apóstol Pablo, que en nosotros ahora habitan dos naturalezas. La vieja nuestra, la que desea mentir, la que desea adulterar, la que desea robar, todos esos pecados, ¿no es cierto? Obras de la carne. Pero también, aleluya, tenemos al Espíritu Santo viviendo a nosotros. Y recuerden que Él nos transformó. Todas las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Fue tal la transformación que el apóstol Pablo enseña que es como un nuevo nacimiento. Hoy, y ustedes saben que no es que haya inventado ese concepto Pablo, Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Así que nosotros, los creyentes, nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos hecho nuestro Señor, aleluya, viene entonces a vivir ese Espíritu Santo, transformándonos en un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, un nuevo Paul en mi caso. Y es ahí entonces donde viven estas dos naturalezas. Y la concupiscencia es entonces alimentar y cuidar, ¿no es cierto?, la vieja naturaleza. De ahí nacen las tentaciones. ¿Qué dice el versículo 12? Yo les pedí que leyeran del 13 al 16, pero retrocedamos al 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Miren, nos anima. El Señor nos anima, nos impulsa. Paul, hijo, hija, eres muy bendecida si es que soportas la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que vamos a ser tentados toda la vida hasta cuando estemos en su presencia. Aleluya. Nunca más pecaremos, nunca más seremos tentados. Esa nueva naturaleza va a dominar todo. Aleluya. Se nos dará una corona de vida también. Y lo que yo deduzco también en este versículo, en esta última frase, es que si soportamos la tentación, somos de aquellos que aman a Dios, ¿sí o no? Es lo que acabamos de leer. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que soportan la tentación. Así que cuando tú cantes, cuando volvamos, por ejemplo,
a nuestros cultos en el templo y cantemos a Dios y levantemos nuestras manos, ¿no es cierto? Y decirle, te amo, Dios. Tienes que saber que esas palabras tienen que tener una solvencia de mostrarle al Señor que realmente le amamos. Y una de las maneras para demostrarle que le amamos es justamente soportar la tentación. Ahora bien, si bien es cierto, la tentación emerge de nuestra naturaleza vieja, aquí hay un bello versículo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. La primera frase tal vez cuesta un poco entenderla, y es ahí entonces cuando debemos sacar una buena exégesis, ¿no es cierto? Usar otras versiones de la Biblia, y ¿saben? Lo que uno descubre, que la primera frase nos habla de que tu tentación la han vivido mucha gente. Mis pruebas, mis tentaciones, no he sido el único que ha vivido aquello, así que nadie me puede entender. Dios no me puede entender. No, es mentira. Mi tentación la ha vivido todo el mundo y la vivió Jesús también. Y Jesús fue vencedor, aleluya. Así que lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás padeciendo, la tentación que te hace como no, si en cualquier momento voy a pecar, en cualquier momento voy a desobedecer a Dios, en cualquier momento voy a dudar de Dios. Déjame decirte que no eres el único. Muchos han vivido exactamente la misma tentación que tú. Unos han perecido, han fracasado y muchos otros han podido vencer. Lo otro que me encanta de este versículo, que cuando Pablo escribe acerca de la tentación, él hace una tremenda declaración. Dice, fiel es Dios. Aleluya. ¿Cómo conecta el amor, la fidelidad de Dios a nuestro padecimiento en las tentaciones? Lo conecta. Paul, tú estás siendo tentado. Paul, tú en este momento quieres dudar. Paul, tú en este momento quieres llenarte de dudas. Recuerda, fiel es Dios. Recuerda de que Dios está a tu lado. Es eso lo que quiere transmitir el apóstol Pablo. Y más que el apóstol, yo creo que es el Espíritu Santo que lo quiere transmitir. En medio de tu tentación, Dios está allí acompañándote, fiel, soberano, para poder ayudarte. ¿Y de qué manera? Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En otras palabras, Dios le pone límites a tus tentaciones. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de que todo lo que pasa en este planeta, todo lo que quiera hacer el adversario con sus ángeles, ¿no es cierto?, caídos, todo pasa por la voluntad y el designio de Dios? Así que cuando llega el momento que el adversario se quiera aprovechar de nuestra vieja naturaleza, que tal vez no nos hemos cuidado, tal vez hemos sobrealimentado nuestra carnalidad, aún así Dios le pone límites. Hasta aquí nomás va a ser probado el Paul. Hasta aquí nomás va a ser tentado el Paul. Eso fue lo que ocurrió con Job. ¿Se acuerdan? Dios le puso límites y Job solamente tremendas pruebas, pero le puso límites, porque conocía a Job, porque te conoce a ti, porque me conoce a mí. Él sabe hasta dónde yo aguanto, Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Él no es malo, Él no es un ogro. Toda buena dádiva, todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él está a tu favor, Él es fiel. Así que en medio de la lucha, en medio del padecimiento de la tentación,
Él está de tu lado. Sí, de tu lado, poniéndole límites. Aleluya, 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 aleluya. Lo otro que nos ayuda mucho es recordar la doctrina del bautismo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en el paso 5, hace 2 jueves atrás? El paso número 5, el bautismo. Lo que hacemos, lo que se produce, lo que abrazamos ese día cuando bajamos a las aguas. Es un mandamiento, así que agradamos a Dios. Por medio del bautismo nos añadimos a su iglesia local, aleluya. ¿Y qué más nos enseña la doctrina del bautismo por sumersión? Que tú y yo, que hemos sido bautizados de esta manera, nos unimos a la obra de Cristo en la cruz, nos unimos a su muerte y nos unimos a su resurrección, sin haber padecido como Jesús en la cruz. Es como que aquí está la cruz de Cristo, aquí está Él sufriendo todo, y en el bautismo no sufrimos como Él. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que separarse de Dios. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo, wow. Nosotros no vivimos aquello, pero sí vivimos los beneficios. Y uno de esos beneficios es que nuestro viejo hombre fue crucificado. Versículo 6, lo tenemos allí en pantalla. Romanos 6 y versículo 6. Nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza que yo le mencionaba, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No dice que aquí el viejo hombre murió, se destruyó, sino que para que sea destruido. Recuerden que los que eran crucificados podían estar varias horas. En una oportunidad leí que un hombre súper robusto duró 36 horas. ¡Qué horrible! Recuerden que Jesús no duró tanto. ¡Qué increíble! Ya estaba totalmente agotado nuestro Señor. Gracias por haber muerto por nuestros pecados, Señor. Así que aquí tenemos de que el viejo hombre fue crucificado. Bueno, las personas, los hombres que eran crucificados, podían bajar de la cruz para ir a tomar once. Podían bajar de la cruz para, no sé, ir al baño, para conversar un poco y descansar porque los clavos les dolían. No. Si bien es cierto, agonizaban y estaban a punto de morir, pero no podían bajar de la cruz, totalmente atados a esos palos. Así está nuestro viejo hombre, totalmente crucificado con Jesús. El viejo hombre entonces no tiene autoridad sobre nosotros, aleluya. Y aquí tengo varias citas que yo espero que ustedes las puedan volver a leer después de esta tarde. Vayamos a Romanos 6, pero ahora el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El 13, ni presentéis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice que presentemos nuestros miembros como vivos de entre los muertos. ¡Qué increíble! Pero si yo no he muerto, yo no he resucitado, sigo siendo el Pablo, ¿no es cierto? Pero espiritualmente, aleluya. En el bautismo yo me uní también a su resurrección. Así que el pecado no me domina. Es lo que dice el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tengo aquí en la pantalla que ustedes están leyendo ahora otra versión.
Biblia al día. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dijo Jesús? El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Pero qué más dijo Jesús? Que la verdad os hará verdaderamente libres. Esta es la verdad. El Evangelio es la verdad. Aleluya. La cruz de Cristo es la verdad. Aleluya. Que Él nos libertó. Aleluya. El pecado ya no nos domina. Eso lo tienes que tener muy presente la próxima vez que seas tentado. ¿Miento para salvar la situación ahora? ¿Digo la verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en esa lucha, recuerda, y si tú estudias bien este tema, el Espíritu Santo te lo va a recordar y te va a decir, recuerda que no estás atado a la mentira. Tú puedes decir la verdad y la bendición de Dios estará en ti. Lo otro que tenemos que hacer para vencer nuestras tentaciones es seguir los consejos de los apóstoles. Pienso en el apóstol Santiago, capítulo 5, perdón, capítulo 4 y versículo 7. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren qué promesa nos enseña el apóstol Santiago, resistir al diablo, resistir a las tentaciones. Y dice que va a huir de nosotros. Aleluya. Pero aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone una condición. ¿Qué dice? Someteos. Someteos pues a Dios. Anteriormente él habla del problema que tienen los hermanos de doble ánimo. ¿Quiénes son los hermanos de doble ánimo? Que un día quieren amar al Señor y otro día quieren ser egoístas. Un día quieren obedecer al Señor, pero otro día quieren hacer cumplir los propios caprichos. El hombre, el hermano, la hermana de doble ánimo es el carnal, el que vive según los hombres todavía. Así que aquí la gran solución es que nos sometamos. Es que deseemos, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Es someternos a Dios. Y ahí viene entonces el poder necesario para resistir y Él huye. El apóstol Pablo también nos da consejos, pero fíjense en el consejo que nos da. Por tanto, amados míos, resistan la idolatría. ¿Dice eso? Ahí en 1 Corintios 10:14. No dice eso. La cita que tengo más abajo, en 1 Corintios 6:18, dicen, huid de la fornicación. ¿Cómo? ¿Se está contraviniendo con Santiago? Uno dice que hay que resistir, otro dice que hay que huir. O acá tal vez estamos descubriendo el corazón oscuro de Pablo, que él era un cobarde. ¿Pablo era cobarde? Sabemos que no tenía ninguna pizca de cobardía. Pero ¿saben lo que uno descubre? Que de todas las tentaciones, ya no nos dominan, el pecado no nos domina, pero frente a estas dos obras de la carne, la idolatría y la fornicación, el Señor nos aconseja, escapa. No te quedes mirando, no te quedes observando, no te quedes ahí luchando. Lo mejor es, como dice acá, huir. ¿No fue eso lo que hizo José cuando la señora de Potifar, él huyó? Huye de toda tentación sexual. Apaga la tele al tiro. Apaga el celular al tiro. Sale de Facebook inmediatamente. Huye. Lo mejor que nos pudo haber aconsejado el apóstol Pablo es huir frente a la fornicación. Y dice también idolatría.
Pero si hoy en día, y como iglesia, no tenemos ídolos, no tenemos imágenes. Pero aquí hay una cita muy interesante que yo le escribí. Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oh, fíjense, la avaricia cae dentro de esto. Lo que amamos más que a Dios. Si hay algo que tú amas más que a Dios, puede ser hasta un deporte, puede ser hasta un hobby, puede ser hasta una persona que amamos mucho más que a Dios. Bueno, frente a esa tentación, huye, 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 huye. Lo otro que debemos hacer sin duda es aferrarnos a las promesas de Dios. Leíamos ahí en 1 Corintios 10 y versículo 13 que Dios siempre pondrá límites a las tentaciones. Dios le pone límites, ahí lo dije más correctamente. Pero la segunda parte del versículo yo no se las leí. Leámoslo ahora, la segunda parte de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice la segunda parte, dará también este Dios fiel, ¿se acuerdan que lo leíamos? Juntamente con la tentación. ¿Ah? Dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya. Si Él no nos deja solo, insisto en lo que Pablo escribe allí, Dios es fiel en medio de la tentación. Le pone límites, pero también nos da una puerta de escape. Qué importantes son las puertas de escape en nuestro templo, en el cine, en los malls, ¿no es cierto? En el supermercado. Yo no sé que ustedes, pero cuando yo entro en uno de estos establecimientos, ok, ahí hay una puerta, allá está la otra puerta. Es algo innato en mí. Ok, ya sé para dónde tengo que correr. Oh, qué bonito. En esta misma noche, tú que estás siendo tentado, Él te da una salida. ¿Será las doctrinas que hemos repasado? ¿Será esa salida el huir? En este mismo instante, huye. Conocí a unos novios que quisieron conversar conmigo y estaban muy preocupados. Ya no se estaban viendo porque estaban corriendo demasiado riesgo y su deseo era obedecer al Señor, tener relaciones, ¿no es cierto?, intimidad, pero dentro del marco del matrimonio, donde allí está la bendición de Dios. Y saben con lo que me dicen, Paul, ¿te parece que terminemos de pololear nosotros, ¿no es cierto?, durante un año? Porque realmente nos queremos cuidar, realmente queremos entrar vírgenes como Dios quiere, ¿no es cierto?, el matrimonio. Yo abrí los ojos, hermano, no podía creer lo que estaba escuchando. Y dijeron, bueno, y si después de un año seguimos enamorados, significa que esto es la voluntad de Dios. Y claro, en un año más nos podemos casar, justo ahora no podemos. Oigan, y lo hicieron. Terminaron de verse justamente para cuidar su relación con Dios, para no caer en fornicación. Para mí, ¿qué hicieron? Huyeron, qué increíble. Por amor a sí mismo, por amor al otro, ¿no es cierto? Por amor a Dios, huyeron. Y ¿saben? Hoy día son una linda familia. Tienen bellos hijos. El Señor los usa mucho en la iglesia. Qué increíble. Oh, si es necesario, huyamos. Siempre Él nos da la salida. Y dice, para que podáis soportar. Uno de los nombres que tiene el adversario, hemos hablado harto de él hoy día, y dice la Biblia que hay que hablar de él con respeto, no burlarse y no mirarlo en menos.
Uno de los nombres que tiene el diablo es padre de mentira. Así que si usted conoce a alguien que miente, ya sé quién es su padre. Ya, puede ser que él te esté mintiendo ahora y te diga, no, si para ti no hay solución. No, si tú estás totalmente atado. No, aquí se está demostrando que tú no eres digno de ser una hija, hijo de Dios. No, aquí ves que se demuestra de que el infierno es tu destino. Mentira. Él nos ayuda para que podamos soportar. Aleluya, aleluya, aleluya. Me gusta esta historia. Y cada vez que la leo, pienso lo mismo. Lo he dicho varias veces públicamente. Vayamos a 2 Pedro, capítulo 2 y del versículo 7 en adelante. Sí, pues aquí habla de Lot. Yo cuando era más joven, tal vez no conocía tanto la Biblia, y leí acerca de cómo Lot escogió las mejores tierras, no benefició a su tío, sino que vio las praderas verdes y dice que se fue acercando su campamento más y más cerca a Sodoma, y luego lo vemos dentro de la misma ciudad. ¿Cuántas veces yo no hablé en contra de este Lot? Pésimo ejemplo. Y hasta cuando leí más la Biblia, qué increíble que nos hace muy bien leer la Biblia, toda ella, y no una vez, sino que varias veces y varias veces. Y les ha pasado que a veces leemos, ok, me habló ese versículo, pero la próxima vez que leemos, el mismo versículo nos habla de otra manera o entendemos otra cosa. Solamente algo así me pasó, porque leí en el versículo 7 que Dios libró al impío Lot, al desobediente Lot. Yo siempre dije que él era egoísta. Al egoísta Lot, no, dice al justo Lot. Ah, ¿a quién libra Dios? Al justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El 8. Porque este justo, 2 veces lo dice. Así que yo tuve que pedirle perdón a Dios por hablar mal de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A este justo Lot no le daba lo mismo los pecados de su sociedad, no le daba lo mismo, no se acostumbraba a los pecados que él veía de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de los ciudadanos de Sodoma. No le daba lo mismo. Dice que afligía cada día su alma. Para mí, yo me imagino que el pecado como que va entrando de a poco. Ustedes saben que, por lo menos lo que yo sé, hay 2 formas de partir un trozo de leña. Con una buena hacha, con alta fuerza, ¡ta! Pero también he visto en el sur que a veces el tronco, ¿no es cierto?, está tan duro y la hacha le falta filo, así que buscan una parte donde esté quebrajada, ¿no es cierto?, y ponen, se me escapa la palabra, se me fue la palabra, ya me voy a acordar, disculpen, ¿cuál es la palabra? Tal vez ustedes se acordaron ya. Me parezco a las predicaciones del día domingo en el templo central, cuando me olvido. Una estaca. Gracias, Señor, me acordé. Una estaca. Ponen una estaca, tic. Ustedes saben que son así, ¿no es cierto? De menos a más. Como un triángulo. Y simplemente, ¿saben lo que hacen? A martillar. Martillan. Entonces esa estaca se va metiendo hasta que parte el tronquito ahí de madera. Yo veo que el pecado puede entrar así en la iglesia, de menos a más. Si alguien comete adulterio en la iglesia, ese pecado no fue de la noche a la mañana. Siempre es de menos a más. Vamos siendo más permisivos. Vamos acostumbrándonos con ese pecado. Tal vez empiezan con películas en la tele, series en la tele,
y como que ya nos va dando lo mismo o que ya nos empieza a gustar. Siempre es de menos a más. Detente, detente y huye. Tal vez el pecado ya ha entrado harto en ti o está recién entrando. Por favor, huye, huye. Si es idolatría o si es fornicación o adulterio. ¿Qué dice el versículo 9 para poder avanzar y ya ir terminando? Sabe el Señor librar de tentación. Hermanos, tenemos la ayuda de Dios mismo. Le pone límites. Él es fiel. Nos da una puerta de escape. Y aquí dice que Él sabe cómo librarnos. Él sabe cómo ayudarte. Él sabe qué permitir para que tú seas y puedas escapar de esa tentación. Pero ¿a quién Él puede ayudar? Dice, sabe el Señor librar de tentación. Dice, a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Son los que respetan las autoridades, son los que respetan a Dios. Una palabra que en griego es eusebeia, una palabra muy hermosa para estudiar en los diccionarios de griego al castellano. Eusebeia. Y también significa tomar en cuenta a Dios. Un profeta de los mayores del Antiguo Testamento dijo, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Puede ser que haya alguien aquí ahora que me esté escuchando, algún hermano de la iglesia, algún hermano recién convertido, o algún oyente, ¿no es cierto?, que está viendo ahora que no ha aceptado al Señor. Y tal vez ahora entiendes la explicación de por qué no tienes paz, por qué no disfrutas esa paz que tienen los cristianos, los evangélicos, los que creemos en la Biblia. Y justamente por esto, impiedad es no tomar en cuenta a Dios. Impiedad es desobedecer a Dios. Impiedad es pecar. Yo peco porque desobedezco a Dios. ¿Y por qué desobedezco a Dios? Porque no le creo. ¿Y por qué no le creo? Porque no le tomo en cuenta. ¿Se fijan? Es de menos a más y se termina pecando. Así que si hoy tú empiezas a tomarla en cuenta, empiezas a tomar en cuenta su palabra, empiezas a creer en ella, empiezas a obedecerla, Él sabrá cómo librarte de tentación. Y dice que Él también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y tengo allí otra cita, aleluya, que queda en Judas. Y este Judas no es el Judas Iscariote, por si acaso, Este Judas se especula de que es uno de los hermanos chicos de nuestro Señor Jesucristo, o medios hermanos tal vez habría que decir, que estos son hijos, ¿no es cierto?, de María, y el papá es José, pero recuerden que el papá de Jesús no fue José, sino que es Dios mismo, aleluya. Bueno, este Judas en el capítulo 4, no, si no tiene capítulo, en el versículo 24, tiene un solo capítulo, y en el versículo 24, tal vez se animan, aunque estemos así a la distancia, se animan a repetir conmigo. Hace muy bien, ¿saben? Leer la Biblia en voz alta. No sé si ustedes lo han hecho en casa. Tal vez les da vergüenza, tal vez, pero hace muy bien que todo mi ser, hasta mis oídos ahora puedan escuchar. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo nos puede presentar? Con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuán poderoso es Dios, que nos puede guardar sin caída, que nos puede presentar sin mancha delante de Él. Él está a tu favor. Él sufre cuando tú eres tentado. Él sufre cuando estás débil en la fe. Él sufre cuando estás incrédulo. Él sufre y te quiere ayudar.
Recuerden que estos temas son de nuestra autoría, son doctrinas, ¿no es cierto?, que ayudan a los hermanos recién convertidos para poder salir adelante, pero también son enseñanzas que uno mismo las descubrió y que a uno le ha ayudado. Todos estos temas, por decirlo así, están probados. No vamos a exigirle algo a ustedes que nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Y si hay algo que a mí me ayudó para vencer mis pecados, fueron estos 2 versículos en Proverbios. Miren lo que dice Salomón en el capítulo 28, versículo 13 al 14. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quién va a alcanzar misericordia? El que confiesa y se aparta. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Muy importante entonces que tú cultives el temor a Dios, el respeto a Dios. Sí, es nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador, el Espíritu Santo nuestro Consolador, pero Dios es Dios, Dios es Dios. Témele. ¿Qué dice en el capítulo 16 y versículo 6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Interesante, ¿eh? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A mí me ayudó mucho estos versículos. Gracias, Señor. Luego, para ir finalizando, Jesús mismo nos da buenos consejos. Ya este consejo lo dice, ¿no es cierto?, Mateo, Lucas también. Por favor, vayamos ahí a esa oración en el Getsemaní. Capítulo 26 de Mateo y versículo 41. ¿Qué dice? Velad y llorad para que no entréis en tentación. Tan sencillo, tan sencillo. Sí, de hecho, recuerden cuando en el paso de la oración, si no recuerdo mal es el paso número 3, leíamos Mateo 6:3, lo que ustedes tienen ahí en pantalla. Jesús, cuando Él enseñó a orar, Él nos enseñó lo que teníamos que incluir en una oración. Debemos usar nuestras propias palabras, debemos usar nuestra espontaneidad, pero debemos incluir lo que Él nos aconsejó. Y entre lo que nos aconsejó pedir fue, no nos metas en tentación. Miren lo que le podemos pedir. Tenemos todo el derecho, todo el privilegio. Dios mío, Jesús, líbrame, que yo no caiga en tentación, por favor. Y acá acabamos de leer, velen, estén despiertos y oren para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está triste, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí o no? Es la pura verdad. Me encanta esta expresión velar, vigilar, tener los ojos abiertos. Y para esto, para poder vencer las tentaciones, es muy importante que tú te conozcas a ti mismo. Sí, que te conozcas cuáles son tus debilidades. ¿Cuáles son las obras de la carne que están ahí más fuertes que otras? En mí no está la obra de la carne del homicidio así de grande. No. O de hechicería tampoco. Pero otras obras de la carne sí tienen ahí su espacio. Bueno, si yo me conozco y sé que soy débil en esas áreas, voy a andar muy despierto. Voy a andar con los ojos bien despiertos. Voy a estar atento a que si estoy entrando a una situación que tal vez me puede llevar a una tentación, yo salgo de ahí. Sí, sí. Es como cuando voy al supermercado, ¿no es cierto? Me voy a comprar el pan.
Yo no voy a pasar por ¿cómo se llama? El pasillo de los chocolates. Yo paso por el pasillo de los chocolates y tomo uno, tomo otro, ¿no es cierto? Después los pago, me los como y me da jaqueca. Y después me dicen, pero Paul, yo tengo que pasar, no sé, por el pasillo del arroz, porque el arroz me complica un poco más. Paso por ahí porque paso rápido. Tienes que conocerte, tienes que conocerte. Mm. Y la última cita, en Hebreos 2, versículo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue vencido y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, nos libertó de esa esclavitud. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Los que son según la carne, los que son según la fe. Por lo cual, el 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo es Jesús como sumo sacerdote? Misericordioso y fiel. Otra vez sale fiel. Leímos que Dios es fiel cuando somos tentados y ahora como sumo sacerdote, recuerden que Él intercede por nosotros. Y cuando Él intercede por nosotros, está siendo misericordioso y fiel. Pues, el 18, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro amado Dios está a favor de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué les parece que podamos orar? ¿Qué les parece que oremos por fortaleza? ¿Qué les parece que oremos de que pueda ayudarnos con estas diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas y que tú puedas ser vencedor? Padre Celestial, gracias por la clase de hoy. Gracias por aquellos hermanos que se están preparando para bajar a las aguas. Gracias por aquellos hermanos nuevos que llegaron justo a nuestros cultos, se entregaron a ti antes del año pasado, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dios, y que ahora han seguido estas clases. Dios mío, hay muchos hermanos de la iglesia que nos están viendo en este momento. Oh Jesús. Permítenos que podamos perfeccionar nuestra santidad, en consagrarnos a ti, en dedicar nuestra vida a tu servicio. Increíble como eso llena de gozo y de paz, pero también permite que haya una santidad en cuanto al significado de la pureza. Pienso en la primera cita, Señor, que leíamos. Limpiarnos de toda impureza, de espíritu y de cuerpo, de carne. Oh, Señor, gracias porque en esta noche muchos entenderán y creerán que el pecado ya no le domina. No porque lo diga uno, sino porque lo dice y lo promete tu propia palabra. Aleluya. Porque esa fue tu victoria en la cruz. Señor, permite que todos los que nos están viendo puedan hoy tener un compromiso superior. Realmente tomarte en cuenta, ser una hermana piadosa, un hermano piadoso, y sin duda tú nos vas a ayudar a vencer. Eres poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos, aleluya, ante ti, victoriosos. Aleluya, aleluya, Dios. Siempre he creído que hay una conexión de la llenura de tu Espíritu Santo con la santidad. Padre, que venga,
Estoy orando y estamos orando para que tu Espíritu Santo, pueda poner un espíritu de humildad, un espíritu de santidad en la iglesia. Señor, que nos podamos preparar, aleluya, para ser cuerpos que puedan recibir la llenura, nuevos dones, el hablar en lengua, Señor, y que nos puedas usar, pero con vidas limpias, con vasos limpios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así terminamos. Recuerden que hay reuniones de jóvenes en las congregaciones y este sábado con nosotros los jóvenes se juntan a través del Zoom y el próximo domingo por YouTube la escuela teológica a las 9:30 y el culto público a las 11 de la mañana. Dios les bendiga y paz del Señor. Amén.